Que el Señor bendiga a toda la audiencia. Damos gracias al Señor por una noche más que nos permite estar en este lugar compartiendo lo que el Señor puso en nuestros corazones para poder llegar a cada hogar, para que cada persona, cada amigo, cada hermano en la fe desee seguir compartiendo con nosotros este estudio de los frutos del Espíritu Santo. En este mes estamos tratando la fe como fruto, así que le damos la bienvenida y estamos creyendo que tendremos una reunión de bendición en esta tarde. Dios les bendiga a todos. Amén. Y bueno, expectativas porque nuestra fe es fortalecida cuando escuchamos palabra de Dios. Amén. El Señor les bendiga a todos. Que tengas buenas tardes, podés conectarte, seguirnos en nuestras redes sociales. Hay muchos videos de los estudios, de las reuniones, para que puedas revivir los contenidos, para que le envíes a algún amigo, para que seas parte de esta gran familia de la Iglesia del Nuevo Pacto, aquí en Espeleta, en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires y en nuestra querida Argentina, para todos ustedes que están ahí del otro lado acompañándonos. Buenas tardes, y lo puedes hacer en www.inpquilmes.com o www.inpoficial. Ahí te suscribís en YouTube y puedes ver todo el contenido, toda la palabra de Dios que tenemos a disposición de todos aquellos que quieren compartir este buen momento. Así que lo queremos hacer junto a ti, aquellos que en este momento nos están viendo aquí en Argentina, bueno, una tarde fresca, pero qué lindo que tenemos ese momento de poder disfrutar en familia, aquellos que lo podemos hacer, y aquellos que se suman por primera vez. Hoy vamos a hablar un poquito de la fe, este hermoso fruto que es del Espíritu. ¿Y cuántos necesitamos fe? En estos tiempos difíciles, bueno, está al alcance de todos. Solamente te vamos a dar algunos ítems que te van a ayudar a cómo obtenerla y de qué manera aumentarla para este momento difícil. Bueno, comenzamos la semana pasada y recordamos que nuestras victorias, nuestras felicidades, todo lo que obtenemos es el resultado de nuestra fe, la convicción en nuestro Dios. Es Él el que logra todos los objetivos, porque en Él creemos, no son nuestras capacidades ni nuestras fuerzas. Y eso definitivamente es lo que a Dios le agrada. Hoy vamos a hablar de la fe, su característica, cómo decimos, ¿estamos bien? Bueno, nuestra fe tiene que ser viva, tiene que ser activa y tiene que ser creciente. ¿Por qué decimos esto? Porque estamos hablando de un fruto. Algo que está en alguien que ya ha aceptado al Señor, ya ha tenido esa fe salvadora, está caminando con Dios y algunos hasta están sirviendo al Señor. Por lo tanto, es una fe que está viva. Yo no conozco ninguna planta que pueda dar fruto, tan siquiera crecer, si no tiene vida, ¿no es cierto? Y activa, o sea, está en movimiento, nuestra fe está en movimiento, aun cuando estamos expectantes, cuando oramos y estamos esperando que Dios obre, nuestra fe está activa porque en todos nuestros sentidos, todo nuestro ser y sobre todo nuestro espíritu está así al pendiente. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Y tiene que crecer, querido, porque no pueden pasar los años de nuestro caminar con el Señor si no crecemos. No somos esos creyentes, vuelvo a hacer hincapié en esta palabra, que asistimos a una congregación, que pertenecemos a un cuerpo, a una grey, que decimos somos creyentes, pero pasan los años y no hay crecimiento. La fe tiene que ver con todo esto, no porque los años pasan, sino porque se muestra en nosotros que la fe está activa, que la fe está viva y que crece. ¿Así? Porque esto evidencia en nosotros que esa fe está latente y también puede motivar a otros a creer. Miren el enunciado de lo que vamos a hablar hoy. Porque yo no puedo hablar simplemente, porque van a decir, qué lindo que habla. En el lugar que estés, tu casa, tu familia, tu trabajo, tu escuela, van a decir, ella habla, pero no lo tiene, no lo vive. En cambio, cuando uno habla de un milagro porque lo ha vivido y porque lo manifiesta con autoridad por haberlo experimentado, cuando uno habla del encuentro con el Señor, que el Señor ha borrado nuestros pecados, nuestras imperfecciones, Él va trabajando en nosotros, sale de nosotros esa fe
y va apoyada con una palabra e impacta e impulsa a otros a creer. Así que es muy importante lo que vamos a hablar en esta noche. La fe no es solo una creencia útil en momentos de dificultad o cuando se quiere algo. Esto es muy común en nosotros, ¿no? La fe es una fuerza activa y constante en nuestra vida. No nos acordamos de creer solamente cuando estamos en dificultad o cuando estamos pasando por un momento de necesidad o cuando solamente soñamos con aprobar, con comprar la casa, con que en el negocio las cosas anden bien, sino que la fe es una fuerza activa. ¿Por qué fuerza? Porque es un sostén y porque es algo que está impulsándonos siempre la fe, ¿no? Y volvemos a decir activa, no es algo dormido, es algo que vive con nosotros y está constantemente en nuestras vidas. Así que toma nota, como siempre decimos, de estos conceptos, de estos puntos, para que puedas ir desarrollando luego también tu estudio personal y tu momento personal con el Señor, ¿no? Y la fe también dice, es el fundamento de lo que creemos. Dice, la materia prima de nuestros sueños y anhelos, la plena certidumbre de nuestra esperanza, la garantía de lo que se espera. Y qué bueno es tener un fundamento. Un fundamento habla de firmeza y de establecer algo desde el comienzo. Y qué lindo poder tener ese fundamento, que nuestro fundamento sea la fe en Jesucristo. Hay muchas personas que tienen fundamentos y fe en diferentes objetos y en diferentes cosas, pero qué bueno cuando nuestra fe está fundada en Dios. Aquel que lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Y qué bueno es esto, ese fundamento es un fundamento firme y seguro. Por eso hablábamos de eso, ¿no? De la materia prima de nuestros sueños y anhelos, la plena certidumbre de nuestra garantía. Qué lindo saber esto, que cuando esto tiene garantía de por vida. ¿Qué es lo que te están diciendo? Que es algo bueno que te están vendiendo. Y qué maravilloso y grandioso que Dios, nuestros sueños, nuestros anhelos, cuando están respaldados por la fe, tenemos la garantía y la seguridad que se han de concretar. Porque Dios es aquel que lo ha prometido. Y cuando creemos y depositamos nuestra confianza en Él, de seguro Dios en su tiempo Él nos va a dar. Pero es necesario la fe para que pueda llegar a obtener esos sueños y esos anhelos. Bueno, la fe está en constante crecimiento. ¿Cuándo? Te preguntás. Y como creyente, primero caminando con el Señor. Tenés que caminar, tenés que ser alguien que esté caminando constantemente, ¿no? Un día sí o un día creo, otro día no. Entonces, cuando caminamos, estamos en los caminos del Señor. Nos alimentamos con la palabra, leyendo, escuchando palabra de Dios y participamos activamente, ¿no? Decimos activamente, ¿cómo? Escuchando, orando. No, también siendo testigos, siendo aquellos que a otros invitamos a creer. Romanos dice en el capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un texto que conocemos muchísimo, pero cuán importante es escuchar palabra de Dios. En estos tiempos y en todos los tiempos de la humanidad se escuchan tantos argumentos y tantas cosas. ¿Cómo rebatimos la inseguridad, la corrupción, la mentira, el engaño, las enfermedades que andan dando vuelta por todas partes y tantas cosas que miserablemente nos quieren bajar hasta la autoestima, queridos? Bueno, oyendo palabra de Dios. Cuando vos sentís ataques, asaltos, y ahí tu fe se hace activa, empezás a caminar, ¿no? El mundo dice esto, Dios dice aquello. La sociedad dice esto, Dios dice esto. ¿Cómo me entero? Leyendo, escuchando, participando de la palabra de Dios. Amén. Ahí, Silvia, es cuando la fe es esa forma, esa manera de vida que tenemos los cristianos de confiar en el Señor, de vivir por esa fe, y no solamente como comenzábamos allí leyendo, solamente como hemos visto a tantas personas que acuden o que recurren a la fe en un momento difícil, en un momento de dolor que estén atravesando. Es como que necesitan colgarse de algo y bueno, van y buscan en ese momento recién. Acá nos está mostrando que tiene que ser nuestra vida. Todos los días, en todo momento, escuchar la palabra, porque la fe viene precisamente por eso,
por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es lo que va a aumentar, va a hacer crecer. Esta fe viva que está dentro de nosotros se desarrolle, pero tiene que ser una forma de vida. No en el momento X, no en un momento de dolor, en un momento que me pasó algo feo en mi vida, en mi familia, estoy atravesando por un desierto y bueno, ¿qué hago? Ya me cansé de golpear todas las puertas, voy a la fe. No, no es así. Tiene que ser nuestra forma de vida. Todo momento tenemos que estar escuchando palabra de Dios, leyendo la Biblia, orando, viviendo esta comunión con el Señor, para que esta fe sea en nosotros algo que, como hablaba Silvia de la planta, que se desarrolle. No puede quedar allí muerta, tiene que desarrollarse, Amén. Tiene que tener vida. Y esa es la forma en que vamos a avanzar y vamos a ser victoriosos. Es probable que todos llegamos así, desesperados como última alternativa, pero es el punto de partida. Amén. Llegamos así, no tenemos que hacer la costumbre como que cuando nos vemos mal nos acordamos de Dios. A eso se refiere, A ¿no? eso, obvio. Uno que ya empieza, recibe a Jesús en su corazón, le entrega su corazón al Señor, empieza a caminar con Cristo, ya comienza a vivir una vida de fe. Esto es lo que muchas veces hablamos en las congregaciones, ¿verdad? Y esa vida de fe está ejemplificada en la carta a los Hebreos, que nos enseña cómo se debe mostrar la fe en la vida de las personas. Esto está representado en una lista de personajes reales Amén. que llegaron a realizar grandes proezas por medio de su fe y que hasta hoy son recordados por ella. Esto es lo que también el día de hoy vamos a desarrollar, ¿no? Cuando uno lee la Biblia, debemos dejar que el Espíritu Santo nos enseñe, nos edifique Amén. a través de la obra de Dios en ellos. Esto estamos hablando de estos ejemplos. Amén. Cómo te edifica la vida del pastor, te edifica la vida de un hermano de la congregación que tal vez ha atravesado una dificultad y ha salido airoso, como se dice, o está enfrentando la vida cotidiana y siempre tiene una sonrisa, siempre tiene una palabra de aliento, siempre es una persona cálida. Eso es un ejemplo de fe. Entonces, ese ejemplo de fe, de vida de fe que refleja la obra de Dios, también está expresada en otras personas que fueron escritas en la Biblia, y bueno, eso nos enriquece. Y si ellos han podido con Dios, y Amén, Dios a través amén. de ellos ha hecho una obra, la misma quiere hacer Dios con nosotros aún hoy en la actualidad, ¿no? Y para cada circunstancia, Val, Dios ha permitido y nos ha dado la salida. Amén. Yo creo que por eso hay un punto muy importante y hoy de hecho meditaba en ello. Leer la Biblia no solamente como leer el diario, Sí, como sí. leer algo importante, como leer una receta, sino tener ese tiempo de intimidad, ese tiempo de búsqueda del Señor, para dejar que Dios te hable y que te pueda edificar a tu alma y para que puedas encontrar en esos ejemplos de fe y tu vida pueda reflejar lo que la Biblia tiene. Son palabras vivas, por eso dice la palabra de Amén, Dios es amén. viva y eficaz. Amén, Y amén. cobra vida cuando nosotros le permitimos. Por eso no podemos leer, a mí me sucede algo muy particular, yo me gusta leer mucho, no puedo leer cuando hacen ruido, no puedo leer, por eso soy medio retro, amo las bibliotecas, donde el silencio, bueno, amo estar para leer algo, para concentrarme y volver a leerlo. Si leo algo, cuando están viendo la televisión o otros están hablando, tengo que leer 5 veces lo mismo. Pero qué bueno darle ese momento importante al Señor de leer la palabra de Dios, es algo importantísimo, solemne, es algo que debemos crear nosotros ese momento para con Dios, porque también vemos que la evidencia del obrar de Dios en estas vidas motivará a creer a otros. Cuando vos haces ese ejemplo vida en tu propia circunstancia, vas a motivar a otros. Le vas a decir, ¿sabes qué? Yo estuve pasando ese momento difícil, pero la palabra de Dios me ayudó en esto y puse la fe en su Amén. palabra y en Dios y pude salir. Así que qué hermosos ejemplos que hoy vamos a tratar y vamos a compartir contigo. Y en estos personajes, con este ítem tendríamos para hablar 4 horas más o menos, ¿no? Sí. El resultado de su fe, y yo digo personajes reales, me gusta aclarar esto porque Amén. fueron personas, no son historietas, no son cuentos, no son historias creadas, sino que fueron personas que lo vivieron. Por lo tanto, nosotros podemos imitar primero su fe y luego creer que también puede ocurrir en Amén, nuestras sí, vidas, ¿no? Señor. Que el resultado de su fe alimente, edifique y active en nosotros, ¿no? En nuestro presente
porque hoy estamos viviendo situaciones muy parecidas a aquellas, nuestra fe. Para poder alcanzar hoy nosotros fortaleza, aquellos tuvieron su fortaleza, su valentía, sus victorias, porque por la fe fueron posibles en sus vidas. No fue porque, insistimos, nuestras victorias, nuestro alcance no es por capacidad, es por fe. Amén. Ellos lo lograron, ahora nos toca a nosotros. ¿Y vos qué mirás? Claro, un chico hoy, vos decís, ves un deportista famoso o de pronto que ha llegado al sumum de su profesión, y un chico va a mirar a alguien que se ha ejercitado, que ha sido de pronto disciplinado y ha logrado un éxito. Amén. Y te dice, y vos imitalo. Quizás lo lográs, ¿no? Un ejemplo burdo, pero un ejemplo de nuestra vida. Como hombres y mujeres de fe, ¿a quiénes miramos para imitar? ¿A quiénes miramos para alcanzar la medida de fe que ellos tuvieron? Si hablamos de Pablo, y nos regusta hablar de Pablo, pero ¿cómo imitamos su fe? Pablo pasó situaciones extremas y su fe también estuvo a prueba. Sí, Señor. Usted y yo vamos a tener que vivir situaciones extremas. ¿Y qué vamos a ir? ¿A mirar al deportista, al sociólogo, a cualquier profesión que tengas? ¿Cómo lo logró? ¿Vamos a ir al psicólogo? ¿Vamos a ir a preguntarle a alguien que nos argumente cualquier cosa? ¿O vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios, donde esta gente con su valentía, con su mirada puesta en el Señor y sobre todo con su obediencia, porque Dios marcaba situaciones, marcaban las situaciones, pautas extremas, pero ellos confiaron, creyeron y por eso alcanzaron victorias. Amén. No hay nada, no hay ninguna situación que nosotros tengamos que vivir que no esté expuesta en este bendito libro y que esté la salida, obviamente. Está en la voluntad de Dios. Yo tengo que creer. Dios nos saca, si Él tiene su voluntad, si es su voluntad hacerlo, pero yo tengo que creer que es posible. Y volvemos al tramo. Si tenemos fe, ¿cómo será? Grande, chica, pequeña, dice el Señor, como un grano de mostaza, pequeñita así, que la tengamos, va a ser posible que Dios haga tremendas cosas a través de nuestra vida, ¿no? Vamos con Abelito. Y sí, vamos a entrar a la galería. Vamos a entrar a la Son galería. que son los ejemplos tremendos que quedaron allí escritos en la palabra del Señor en esta, por así llamarle, famosa galería de la fe. Qué hermoso. Hombres reales, yo coincido con Silvia, me encanta esa palabra, personajes reales, porque son reales, gente que estuvieron en un tiempo físicamente aquí en la tierra caminando y ellos tuvieron que atravesar diferentes situaciones y a través de la fe las han sorteado positivamente. Entonces quedaron anotados estos varones, estas mujeres en esa galería de la fe, para que nosotros también las imitemos. La Biblia nos enseña a que imitemos lo bueno. Y esto es bueno para imitarlo. Son ejemplos de fe que si ellos lo lograron, yo en la fe voy a atravesar el problema que estoy atravesando. Esto es como cuando uno va al museo o a algún lugar así histórico que tal vez ves el cuadro o el objeto que sea o el esqueletito ese, si vas a un museo de ciencias naturales, y abajo hay una reseña, una carta, a veces está en bronce, si es algo que tiene que ver con la historia o con patriotismo o cosas así, y está la reseña de ese personaje o de ese escritor, de ese pintor que se está exponiendo, ¿no? Entonces, en este momento vamos a arrancar con Abel y vamos a dar una reseña de acuerdo a lo que dice Hebreos 11 en el verso 4, que es por medio de su fe fue inmortalizado como justo delante de Dios. Dice así el verso, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Repetimos el verso que es Hebreos 11:4. Su sacrificio nos demuestra que quien adora de verdad debe acudir con fe y presentar su sacrificio que Dios requiere. Abel fue el hijo de Adán y Eva, él presentaba ofrenda a Dios excelente, Caín
era más mezquino, por lo tanto Dios no apreciaba la ofrenda de Caín como la de Abel. Caín sintió celo de eso y bueno, termina asesinando a su hermano y es el primer asesinato registrado en la Biblia, ¿no? Pero aún así, la adoración que Abel ofrendaba era con fe. Cuando usted eleva sus manos, cuando usted se postra en su casa, Sí, cuando Señor. usted hace una oración, cuando canta una alabanza, crea que Dios recibe esa adoración perfecta. Y Dios reconoce a usted cuando usted está adorando. Por eso, dando Dios testimonio de sus ofrendas. O sea, Dios da testimonio de nuestra sincera adoración. Por Amén, eso amén. crea que Dios la recibe. Estamos llenando de regalos el trono de Dios. Es como Amén, que usted se Señor. acerque a un funcionario, a alguien que usted aprecia, a un deportista, y usted le regala algo suyo y toma, esto tenelo de recuerdo. Bueno, la adoración es eso. Nosotros le damos algo a Dios Dios, para amén. que Dios atesore. Hágalo con fe, que Dios da testimonio de lo que nosotros hacemos. Por supuesto, nuestros actos y nuestros testimonios son evaluados por el Señor. Y qué bueno que podamos encontrarnos como Abel, ese ejemplo de una ofrenda en fe. Y hay otro ejemplo hermoso, Enoc. Dice, por medio de su fe escapó de la muerte. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto se encuentra en Hebreos 11:5. Él fue traspuesto, esto quiere decir que no conoció la muerte, debido a que agradó a Dios tomándole la palabra y viviendo de acuerdo a ella. Qué hermoso Enoc, una persona de fe, que agradaba a Dios en todos sus actos y en todos sus hechos. Y qué bueno que nosotros en este tiempo, porque siempre cuando hablamos de la Biblia pensamos que, como compartía la pastora, la fe de Pablo, pero personas que pasaron un momento difícil de persecución, problemas también donde había problemas dentro de la sociedad, en el caso de la vida de Pablo, en la vida de Enoc cuando recién comenzaba todo este mundo, pero había sus complicaciones también, pero él se pudo tener esa comunión con Dios y se pudo mantener de tal manera que él no conoció la muerte. Qué bárbaro. Qué tremendo, qué ejemplo. Y para este tiempo decir, Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero que mi vida pueda reflejar que tengo una relación contigo. Mi fe para con mi sociedad, para con mi familia, para con mi punto de trabajo, para con mi barrio, para donde estoy en el colegio, se tienen que dar cuenta que yo estoy caminando contigo. Se tiene que notar, una persona que camina con Dios es una persona diferente. Y yo creo que Dios también, como Enoc, Dios también va a venir a buscar a su iglesia. Y conforme a nuestra fe, que creemos en Jesús, creemos que Dios ha de volver y Dios también nos va a venir a buscar. Aún si nos encuentra aquí o cuando vamos a descansar, pero un día el Señor también va a venir a buscar a los que andamos y vivimos en fe. Y es tremendo. Mirar la vida de Enoc nos llena de gozo, nos llena de fe, precisamente. Enoc, si mal no recuerdo, ahí la historia de Enoc está en el libro del Génesis, por allí por el capítulo 5, habla de Enoc, habla de toda una genealogía, y en el versículo 21 dice que Enoc engendró a Matusalén, a su hijo, y más o menos, si mal no recuerdo, Enoc tenía 90 años de vida. Y la Biblia dice, y fueron los días de Enoc 365 años sobre la tierra. O sea que mantuvo una fe, no 10 años, ni 20 años, ni 30 años. Miren los años que Enoc se mantuvo firme en esta fe. Y había problemas como hay ahora. Él batallaba contra un mundo incrédulo, como en un momento también le tocó batallar a Noé. Enoc pasaba por lo mismo, como diciendo, ¿cómo puede ser que vos sigas creyendo en este Dios? Y la fe lo seguía manteniendo a él. Él seguía creyendo. Y hay una enseñanza también, porque dice que Enoc, luego que engendra a Matusalén, dice que tuvo hijos y tuvo hijas. Quiere decir que tuvo una esposa, que tuvo una familia. Pero el único que fue traspuesto, me dice la Biblia, fue Enoc. El único que yo creo, por lo que leo en la palabra, que se mantenía en la fe, el único que verdaderamente creía era Enoc. Y esto también nos enseña y nos habla
de que la salvación es personal. La fe es personal. No porque un miembro en la familia vaya a la iglesia o que crea en el Señor, los demás son salvos. No, hay promesa de que tú y tu casa serán salvos. Pero para que tu casa sea salvo, tiene que dar el paso. Tiene que llegar a los pies de Cristo, tiene que reconocerlo como su Señor y su Salvador y tiene que llevar una vida ordenada delante de Dios. Enoc pasó por eso. Quizás toda la familia estaba en contra de lo que él hablaba, de lo que él enseñaba. Y Dios en un momento dijo, listo, yo me lo llevo. Lo amaba tanto, había tanta fe en ese hombre, era tan íntegro que Dios en su amor y en su misericordia no le permitió que pasase por la muerte. Señor. Lo tomó y se lo llevó a su presencia. Qué tremendo, ¿no? Y todo pasa, vos dijiste, por caminar Amén. con Dios, ¿no? Y cada personaje comienza por la fe, por la fe, por la fe, porque cada uno caminó por la fe. Amén. 365 años. Y algunos dicen, este año es un año perdido. Este año es... Y le ponen todo tipo de mote que yo diría, hombres y mujeres de fe, cambiemos el lenguaje. Amén. Y digamos, este es el tiempo que preparó el Señor. Él nos está ayudando, nos seguirá ayudando. Amén. Algunos no pueden caminar 365 días, Amén. un año con el Señor. Que Dios nos siga ayudando. Amén. Oremos los Ayúdanos, unos por Señor. los otros. Y digamos, Señor, hay una canción muy vieja que cantábamos que dice, Cristo, quiero caminar siempre contigo. Amén. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria. Y es verdad. Porque esa fuerza de victoria viene por creerle a Él, caminar con Él. No caminamos, no dirigimos nosotros nuestros pasos. Él caminó antes y nos dice, vení, Amén. esto está seguro y nos toma de la mano. El pastor nombró a Noé, es el siguiente personaje, Amén. se encuentra en Hebreos 11. Estamos desarrollando el 11 de Hebreos, ¿eh? Esa es la galería de la fe. Por medio de su fe, Dios condena un mundo que estaba en pecado. Y a partir de ese momento comienza un mundo nuevo. Así Es tremendo es. lo que pasa, ¿no? Pero este hombre antes, dice, por su fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Esto es tremendo, ¿no? Fue advertido. Dice la historia que aún Él lo manda a hacer un arca, que es como un barco. Todos conocen la historia y quizás haya alguno en esta noche que no la conozca o quizás haya escuchado de la historia de Noé, pero es muy importante entender el contexto. Y cabe destacar que no es tal como la película. Claro, no Porque es hay una película, claro. No está tal cual el relato Como bíblico, es ¿no? el relato bíblico que es muy importante remarcar, ¿no? Él fue advertido de que este mundo iba a caer en el juicio divino. Amén. Fue advertido, no sabía ni cómo iba a ser. Tanto que él va a preparar un arca, que es como un barco, pero en medio de una ciudad. Él sabía si iba a flotar, sabía si iba a haber agua, sabía si iba a llover. Él creyó. Creía cada parámetro que Dios le iba dando. Le llevó 120 años armar. Construir es la palabra correcta. Bajar árboles, cortarlos, calafatearlos. Él y su familia. Acá se da lo contrario. Amén. Con su familia. Porque su familia se unió. Tanto que sus hijos, sus nueras también se unieron al proyecto, al propósito de fe de Dios. Y toda su casa fue salva. Sí. ¿No? Y obviamente hay los animales que Dios le mandó que metiera adentro, ¿no? Pero el mundo se burlaba. Esto es muy actual, querido, es muy actual, porque el Señor dijo que el tiempo del fin, el tiempo en que Él regresaría a buscar a su iglesia sería como en los días de Noé. Se burlan de vos porque crees en el Señor, se burlan de tu fe porque lo seguís al Señor, se burlan, y lo hemos enseñado en las iglesias, hoy el arca somos nosotros, ¿no? Amén. Que nos vamos construyendo día a día para ese día de juicio que vendrá. Amén. Pero narra la Escritura que cuando el agua empezó a crecer, la lluvia empezó a caer y el mundo quedó bajo un inmenso mar, esa gente habrá reflexionado,
Habrán ido a golpear el arca, como lo hemos visto o dibujado en nuestra mente un montón de veces. ¿Qué habrá hecho esa gente? Se escucharían gritos, lamentos. ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué no creímos? Y no podemos dejar de pensar que en algún momento esta humanidad algo parecido va a acontecer. Amén. Y no es egoísta pensar, vos tenés que cuidar de construir tu arca, porque es lo que Dios mandó. Y si por fe lo haces, Él te va a considerar, porque acá dice que Él fue considerado heredero de justicia que viene por la fe. Hoy nosotros, al creer lo que Dios hizo con Noé, en esta evidencia maravillosa de la fe, creemos que también Dios lo puede hacer con nosotros. ¿Se entiende? Porque la salvación se consigue por fe. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo vamos a ser salvos de semejante juicio? Creyendo esta verdad. Este hombre se levantó en una sociedad, era desobediente, pecaminosa, todo a más no poder. Creo que hoy dice que el pensamiento de ellos era de continuo el mal, una radiografía de estos tiempos. Por eso el Señor dijo, en los días del fin será así. Entonces cuando uno mira a Noé, decimos, ay Señor, danos la fe que tuvo Noé. Amén. Danos esa fe, heredero de justicia que viene por la fe. Él fue obediente, construyó el arca y fue una prueba palpable de su confianza en Dios. Porque mientras todos se reían, se burlaban y el mundo transcurría de pecado en pecado, Él construía hasta el día que cayó la primera gota. Y Dios cumplió lo que había dicho. Porque el arca la cerró Dios. Dejó que entre la familia que había obedecido. Y cuando pensamos en esto, amados, cuán importante es afirmar nuestra fe en el Señor. Amén. Cuán importante es tomarnos estos espacios de escuchar la palabra. Hoy no nos podemos congregar. Hoy nuestra casa es la casa de oración y la casa de adoración. Hoy más que nunca se cumple la palabra que nosotros somos el templo del Señor. Y es individual, lo dijo el pastor. Vos como papá tenés que forjar este clima de adoración y tu altar familiar. Pero sí, cuando ya tenemos hijos mayores, cuán importante es recordarle la salvación es personal. Amén. Créele al Señor, porque lo que Él dice se va a cumplir. Amén. Entonces, cuán importante es tener la fe en el Señor, ¿verdad? Y qué exitoso que fue Noé, porque yo lo tomo así, yo lo rescato como un gran hombre de Dios, que él les hablaba, yo entiendo, mientras construía el arca, él le iba hablando a los vecinos, le iba hablando a aquellos que de lo que se venía, que pudieran entender que Dios le había hablado con él, le había dado la estrategia, le había dado las medidas de esa arca que tenía que construir. Y yo lo considero alguien más que exitoso, que victorioso, porque Noé pudo salvar a toda su familia. A veces hay muchos de nosotros que estamos en la iglesia y somos grandes predicadores y les predicamos a tanta gente y no podemos salvar a nuestra familia. Yo veo que la labor de Noé fue una labor exitosa en Dios, porque primero, aparte de predicarle, él apuntaló su familia. Y yo puedo ver por la palabra que su familia, aún sus nueras, entraron ahí en la barca, en el arca, y pudieron ser salvos. Qué importante eso. Amén. A veces nos ocupamos mucho de afuera y le hablamos al vecino, porque a nuestro hijo o a nuestro familiar no le podemos hablar porque conocen nuestra intimidad. Nos conocen en el seno familiar y dicen, ¿qué me vas a decir? Entonces vamos al vecino que no nos conoce tan profundamente. A Noé lo conocían profundamente y veían que tenía una relación con Dios, que era un hombre íntegro, que era correcto. Entonces todos sus hijos se plegaron a ese proyecto y le ayudaron. Y para la gloria del Señor pudieron ser salvos. Amén. Señor. Hay que creer. A veces Amén. parece que nunca pasa nada. Y hoy estamos en una pandemia mundial. ¿Quién iba a imaginar que una cosa microscópica iba a parar todo el mundo? Sabemos que la naturaleza la hizo Dios y los microorganismos están dentro de la naturaleza. ¿Y por qué se dan las cosas? Y no sé. Dios. Hemos visto imágenes de tsunamis, de terremotos. A veces el ser humano está muy acostumbrado al confort y a que está seguro y que nunca pasa nada. Pero las cosas pasan
y a veces cuando pasa, la sufrimos. Por eso, ¿cómo no creer lo que pasó en Noé? No, pero lo escribió la Biblia, está ahí, eso fue todo mentira. ¿Cómo mentira? Si hoy estamos padeciendo algo que se hizo real. Hace 100 días, 120 días, nuestra realidad era otra. Sin embargo, hoy estamos teniendo una cruda realidad. Ayúdanos, Hace Padre. 120 días estábamos todos libres por la calle, de Ayúdanos, vacaciones, Señor. viajando, reuniéndonos, comiendo asado, disfrutando los unos de los otros. Y hoy nuestra realidad es otra. Entonces es para reflexionar, porque si Dios da una palabra, Dios la cumple y es para que estemos atentos a eso, sí, ¿no? Señor. Amén. Tenemos el ejemplo de Abraham también, que bueno, en la Biblia Abraham está escrito como el padre de la fe, esto en Hebreos 11, verso 8 y verso 10. Abraham obedeció contra todo pronóstico para dejar todo un legado. Dice así el verso: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Demostró su fe al obedecer a Dios y dejar su casa en Ur, siendo así extranjero en tierras desconocidas y viviendo como tal en la tierra prometida, aguardando pacientemente su legado permanente. Esto hace referencia a cuando Dios le dice que deje su tierra, deja su pariente y que se extienda a la tierra donde Dios le iba a indicar. Entonces Abraham salió solo hacia un horizonte y hacia un proyecto que solamente Dios conocía. Él fue sin saber lo que le iba a pasar. Sin embargo, él creyó y a medida que iban pasando los años, a medida que su vida iba transcurriendo, ese propósito se acercaba. Pero sin embargo, él tuvo que pasar ese tiempo de entender el propósito que Dios tenía. Estar solo, estar con su familia, con ese sobrino que se llevó de lastre, por así decirlo, y así ir aprendiendo y viendo cómo Dios le prometía herencia sin él aún haber sido padre. Él dice: te voy a multiplicar, viste las estrellas, ves la arena, así va a ser tu descendencia, así va a ser tu pueblo, así yo te voy a bendecir. Sin embargo, él estaba solo, pero se animó. Por eso dice, por la fe obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Dios nos está prometiendo muchas cosas aún en este momento difícil. Sí, es cuestión Señor. de animarnos a creer, a Amén, darle la mano amén. al Señor y creer. Porque aunque venga una tierra que desconocemos, porque esto es un territorio desconocido para nosotros, Sí, Señor. y aunque estemos viviendo momentos que aún no antes habíamos pasado y no tenemos referencia, no tenemos quien nos pueda contar cómo manejar esta situación, creamos de que Dios está con nosotros en esta Amén, transición amén, sí, y que Él Señor. nos acompaña y que Él tiene un propósito en victoria para todos nosotros. Es que si miramos, Osvaldito, un poquito de lo que estamos compartiendo, Enoc no sabía en qué momento Dios se lo iba a llevar. Él no sabía cómo iba a ser su fin. Él vivía esa vida de fe, en obediencia a Dios, en santidad, en rectitud, y un día el Señor se lo llevó. Dios le habla a Noé que construya el arca, pero no le dijo qué día iba a llover. No le dijo cuándo iba a hacer eso. Él por fe lo tomó. Qué hermoso. Creyó y obedeció. Gracias, Y Señor. conforme a eso fue elaborando ese proyecto, esa arca, cortando maderas, armando ese arca, conforme el diseño de Dios, dice la Biblia. Pero él no sabía cuándo iba a empezar a llover. Hasta que un día cayó la primera gota, la segunda, y ese día se cumplió. Pero él, ¿de qué manera esperó? Él esperó en fe. Abraham en Ur de los Caldeos no estaba mal. Él tenía allí su casa, tenía su familia, y un día el Señor se le aparece y lo llama: vete de tu casa y de la tierra de tu parentela a la tierra que te mostraré, le dice. No le dice que te mostré, y vas a ver que como hay rosales y es todo camino hermoso. No, yo te mostraré. Y él marchó en fe, creyendo a la promesa. En una ciudad y tenía que emprender un viaje. Creyendo en eso, creyendo. Y viene Abraham, y viene Isaac, y viene Jacob, todo esperando esa palabra, esa promesa que Dios le había dado. Y en fe aguardaron y en fe avanzaron. No veían, pero dice que se sostenía
como viendo al invisible. Aleluya, Qué sí, hermoso, Señor. Y qué qué bueno, hermoso. ¿no? Porque vos fíjate, pastor, que le ayudó a afirmar su fe, porque uno dice, hablaba Oswald y decía, de tener una herencia. Y bueno, por supuesto, de que tu herencia se pueda multiplicar. Y Abraham era una persona casada y le dio a su esposa Sara. Pero para que su fe pueda ser aún mayor y que pueda marcar un antes y un después, le dio una esposa que hasta ese momento era estéril. Santo Y los días Dios. avanzaban y los años avanzaban y vemos la vida de Sara, que entra dentro de la galería de la fe. Es la Amén. primera mujer que se nombra como una mujer de fe. Y dice, Sara, por la fe dio luz siendo estéril y avanzada edad. Dice en Hebreos 11:11, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había Qué prometido. hermoso. Yo no sé cuántas cosas hoy en tu vida parece que no es el tiempo, o en realidad muchas veces evaluamos en base a estadísticas. Hoy por hoy ves cualquier programa y la estadística de acá, y depende dónde lo estén realizando, y depende de qué universidad hay una estadística, y van cambiando los valores. Y capaz que en tu vida hay muchas cosas que lo ves con la lógica y con la naturalidad de la vida que no se han concretado. O en realidad ves resultados médicos que te dicen que tu enfermedad va avanzando, que la dificultad que estás atravesando es grave. En realidad tu economía, en realidad si vos ves, te encontrás peor, sin trabajo. Bueno, esa es tu realidad. Pero te animamos a que puedas creer como Amén. Sara, que no miró sus circunstancias. Al principio, en realidad, brevemente, Sara cuando dijo que se le presentó el ángel y dijo que vas a tener un hijo, se rió. Y si hoy te digo que de esta circunstancia vas a salir, no por tu capacidad, no por lo que vos puedas tener, sino que puedas depositar tu fe en el Señor. Concibió ese milagro, concibió ese hijo. Yo no sé cuántas cosas hoy querés que nazcan en ti. Capaz que querés que nazca en realidad salud para tu vida, un nuevo nacimiento. Cuando hablamos de un nuevo nacimiento, hablamos de nueva vida, de alegría en el hogar. Y nosotros podemos ver algo muy reciente. En el caso de Estefano, trae alegría mientras que camina, él se ríe, trae felicidad. Y bueno, hay cosas en tu vida que parecen que naturalmente es imposible. No negamos la realidad que estás viviendo, pero sí te alentamos a que puedas depositar tu fe en el Señor. Lo que estamos viviendo mundialmente es algo que a todos nos ha afectado, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no ha cambiado y te animamos a que vos puedas creer en el Dios de los imposibles, en el Dios que le pudo dar vida a la matriz de Sara. Parecía imposible por avanzada edad y porque era estéril. ¿Querés algo más difícil y complicado que eso? A los 90 años dar a luz. Tu circunstancia es difícil, el momento que estás atravesando es adverso, hay una salida. Jesucristo sí, es Señor. la respuesta. De eso predicamos, de eso hablamos, y ese es nuestro fundamento en la Biblia. No tiene sombra ni variación, y a Él le creemos y en Él esperamos. Amén, Jesús. Y bueno, volvemos a Abraham, que lo vuelven a nombrar, pero esta es tremenda, como fue probado Abraham en Hebreos 11, verso 17 al 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Habiéndoselo dicho, en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es una palabra muy profunda porque por la fe él ofreció a su hijo, aún creyendo que Dios lo podía levantar de entre los muertos. El sacrificio en ese tiempo era llevar una víctima, ponerla en el altar y darle la muerte. Dios probó a Abraham de una manera que cuando uno piensa como padre es escalofriante, ¿no? Pero a mí me ha hablado mucho el Señor acerca de esto. Dios es el que bendice. Y todo lo que nosotros le pedimos a Dios es la bendición. Amén. ¿Usted piensa que Abraham no le habrá pedido hijo? Sí. Dios se lo prometió. Cuando Sara queda embarazada, ya tan anciana, pienso que ellos se habrán sentido tan felices. Y al tener ese hijo, Isaac creo que ahí tendría unos 13 años, era un adolescente cuando Dios se lo pide. Sí. ¿Cómo habrá disfrutado de esos años de vida? ¿Cuántos proyectos, cuántos sueños habrán tenido esos padres? Y un día Dios le dice, dámelo. Señor, es mi bendición. Yo le digo a mi nieto todos los días, le digo al Señor, es mi bendición
Tengo 3 hijos maravillosos, preciosos. Hoy tengo un nieto, es mi bendición. Y le agradezco a Dios que me haya bendecido de esta manera, con 4 varones como generación, ¿no? Y de pronto, ¿qué amamos más? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Al dador de la bendición o la bendición? Creo que esto fue lo que fue probado en Abraham, cree Silvia Alfieri. Dios probó si él lo amaba más, al dador de la bendición o la bendición. Y Abraham fue probado tremendamente, que yo digo, Señor, ayúdame de este modo, ¿no? Como él agarró a su hijito, le dijo, juntá la leña, vamos a ir. Y el nene le iba preguntando en el camino, pero ¿y el corderito, papá? Ya Dios va a proveer, le decía Abraham. Amén, sí, sí. Yo creo que su corazón saltaba y decía, pero Dios lo va a levantar. Si lo sacrificamos, lo va a levantar de los muertos, porque yo creo que Dios puede hacer, como le dio vida, lo puede levantar. Amén. ¿Cuántas cosas iría pensando este padre? Iría orando, como vos y yo cuando estamos en momentos extremos de luchas y pruebas, que ahí en ese momento le decimos a Dios, dame esa fe para creer en todas las palabras que pusiste en mi corazón, que todavía no viví, pero sé que están, que otro ya la ha vivido, como lo dijimos al principio, y que ahora me toca a mí vivirla. Señor, yo sé que vos lo podés hacer. Sí, Señor. Y ahí se encontró poniéndolo, atándolo y levantando el cuchillo. ¿A qué extremo nos lleva Dios? Podemos decir, tanto nos tiene que probar. Él es Dios. Nosotros somos los que decimos creer en Él. Y Él sabe de qué manera nuestra fe puede crecer para el siguiente impacto que vendrá, para el siguiente trazo de nuestro caminar. Dios sabía que este hombre tenía un corazón firme. Abraham no lo sabía, quizás. Como vos y yo, muchas veces no sabemos hasta dónde podemos llegar con la fe. Pero maravilloso, obviamente el Señor no dejó que lo sacrifique y proveyó el cordero. Amén. Porque al segundo que Dios le dice, ya está, Abraham, fue probada tu fe, se escuchó el corderito, ahí está el corderito. Y no podemos dejar de pensar en ese hijo, que es el siguiente personaje, ¿no? Ahí atadito, cómo se dejó atar por el papá, cómo se dejó poner en el altar, cómo se quedó quietito ahí. Él estaba habituado a hacer sacrificio con el papá, no era tonto. Yo creo que ahí ya estaba la fe del Padre, la fe del cielo en ese hijo que el Padre había inculcado en fe. Cree, hijo. Yo sé, él diría, yo sé lo que papá está haciendo. Acá lo mandó Dios. Dios algo le habrá mandado a papá. Y vieron que a veces los hijos se levantan contra los padres. ¿Por qué haces esto, papá? Vos no sabés lo que haces. Y papá le dice, sobre todo los que servimos a Dios podemos hablar de esto mucho. Dios lo dijo así, hijo. Amén. Y yo tengo que obedecerle. Pero papá, vos te estás equivocando. ¿Qué sabés, mamá, lo que haces? Dios me dijo que lo tengo que hacer así, hijo. Qué lindo encontrar también en esta galería maravillosa, ¿no? Un padre de fe y un hijo de fe. Porque ese hijo ahí se quedó. El padre le dijo, Dios va a proveer un cordero para el holocausto. Y a los segundos se escuchó el balido. Amén. Y luego adoraron a Dios juntos, porque eso también lo dijo, camino al altar. Amén. Vamos a ir a adorar y volveremos. Adoraron a Dios por la fe. No se puede adorar a Dios si no es en fe, hijo. Ya sea adorarle con nuestros actos, con nuestra vida, una alabanza, levantarla en alto. No podemos adorar a Dios si no creemos que Él está acá. Mire, acá hay 6 personas nada más, pero Amén. Dios está acá con nosotros. Amén, amén. Y yo siento la presencia de Si Dios no y le creemos- adoro con mi alma porque sé que Él está acá y nos está escuchando, nos está afirmando. Es más, está en nuestro corazón hablándonos y diciéndonos, esta palabra se tiene que hacer viva en ustedes ahora. Y no es fácil, porque caminar en fe no es fácil. Pero vuelve a decir el Señor, lo hice con ellos, lo voy a hacer otra vez con Ahí ustedes. está. Lo hice con ellos, lo voy a hacer con ustedes, lo voy a hacer de nuevo, lo voy a hacer, pero tiene que encontrar un corazón que le crea. Por eso es tan tremendo, Silvia, y como hablábamos en algún momento, estos son ejemplos de personas que vivieron estas realidades y son las que nos ayudan a nosotros Amén, sí, a Señor. creer, a crecer en la fe, de que por algo, no en vano,
la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Por todas estas situaciones que le tocó pasar. Hay que atar a un hijo y levantar un puñal para matarlo. Dios le había pedido que diera ese paso, pero cuando él levanta la mano ya Dios sabía lo que había en el corazón de Abraham y detiene su mano. Porque Dios había provisto ya el cordero y él estaba tratando allí verdaderamente con Abraham. Y por eso le vuelvo a repetir. Abraham amaba más a Dios y Abraham es que a todas las cosas, ¿no? Es el padre de la fe. Amaba a Dios y Dios sabía eso. Pero todas estas enseñanzas son para nuestras vidas. Yo no sé por la que vos estás atravesando, pero mirando estos ejemplos, estos pocos ejemplos que hemos compartido hasta acá, vemos en estas personas un caudal de fe que es digna de imitar, es digna de ir a la presencia del Señor porque Él es el que nos va a proveer de esta fe, para que nuestra vida también sea victoriosa. Amén. En todos los escalones que tengamos que ir subiendo, todos los obstáculos que tengamos que ir saltando. Con esta fe lo podemos hacer y Dios nos va a llevar a esas grandes victorias, como lo hizo con ellos. En tu problema, en tu dificultad, Dios va a asistir tu vida y Dios va a proveer para tu vida también. Sí, Señor. Dios al final no le saca nada. No, Es tremendo. Es así, Dios. ¿no? Y bueno, hoy estamos tal vez en otro aspecto social y en otra época que Dios no te va a mandar a que mates a nadie, ¿no? O sea, hay que oírlo de acuerdo a cómo es el relato bíblico y con mucho respeto sobre el relato bíblico, ¿no? Y no sacar de contexto esta enseñanza, porque fue una prueba, fue un desafío. Sí, Dios sabía y no lo iba a convertir en un asesino a Abraham, pero fue un desafío, fue ver cómo él iba a reaccionar, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar y ser muy cautos, muy respetuosos de esta historia, de las personas que están con nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos. Dios no nos va a pedir eso. Jamás. Es un ejemplo que sucedió particularmente con Abraham. Creo, si no me equivoco, creo que en la Biblia no hay otro ejemplo así, que Dios le demande lo mismo a otra persona. Entonces, por eso es tan fuerte la vida de Abraham, ¿no? Es para seguir hablando, hay más personajes, tenemos, sigue nuestro estudio, sigue esto que estamos charlando, se generó así como un clima de atención, porque por algo Abraham es el padre de una gran nación, de una gran familia, y muchísimas personas del mundo, miles de millones, nacen de esta herencia, ¿no? De esta fe tan fuerte que él tuvo y de su simiente, ¿no? De esa matriz estéril que dio a luz hijos. Y es podríamos hablar de Abraham 6 meses más o menos, de la importancia que tiene aún hoy en la actualidad su herencia, ¿no? Y solamente una persona que creyó. Entonces, es importante creer. La fe es todo, es lo más importante que tenemos, por eso hay que prestarle atención, ¿no? Leemos uno más, leemos de Isaac. Por la fe, Isaac bendijo a sus hijos y les exhortó a obedecer el pacto. Dice Hebreos 11:20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Seguimos estos hijos de Abraham. Sería Isaac el hijo de Abraham, ¿no? Y los nietos de Abraham, ¿no? Seguían persiguiendo esa promesa. Por eso su papá los bendijo respecto a su futuro, respecto a lo que iban a venir. Les recordó diciendo, miren, sigan lo que hizo el abuelo, lo que hago yo, porque es grande lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Imiten nuestra fe. Imiten nuestra fe. La fe no es algo de un día, lo venimos diciendo, ¿no? La fe es continuidad. Y en la continuidad está el propósito que el Señor tiene. Hacemos sí, por favor, más. Jacob también, ¿cómo no? Jacob dice, por la fe recordó a sus hijos las promesas de Dios. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hebreos 11:21.
Bueno, estas son historias hermosísimas para aquellos que nos gusta, pero podemos hoy ver, como hablaban los pastores y aquellos pastores y padres de hijos espirituales, yo soy un hijo de ellos, y que aquellos que son padres puedan bendecir a sus hijos, ¿no? Acá hay una actitud y es impartir fe. Cuando habla en el Nuevo Testamento, habla de la imposición de manos, habla de impartir fe. Y que bueno, es un ejemplo que hoy por hoy capaz que muchas veces no se da en muchos hogares, y yo creo que hay que volver al comienzo, por eso parte de estos frutos es para que podamos refrescar nuestra memoria y no podamos decir, porque hay muchas cosas que decimos, bueno, está bueno lo nuevo, lo moderno, estoy de acuerdo en eso y me agrada, pero no hay que perder la esencia y la sustancia más importante que es la fe. Que a la noche que vos puedas poner tu mano sobre la cabeza de tus hijos y decirle que puedan descansar, que puedas bendecirlos en paz y que puedas, aún mismo esa bendición, y aun cuando sean grandes y todavía viven en tu casa, hacelo. Y si todavía no están en tu casa, hacelo por fe. Hacelo que puedas hacer y vos decís, Señor, yo bendigo a mis hijos. Ahí están casados con su matrimonio, los puedo bendecir. Yo creo que los padres hoy por hoy, y es algo que hoy entramos, ya uno empieza a tener años y ve otra etapa, y los abuelos eran muy normal. Mi abuela iba y oraba, era grande, y me oraba, me ponía la mano, bueno, hijo, andá a descansar, Dios te bendiga, me daba un beso, y bueno, era la bendición, que era algo tan natural, pero que hoy muchas veces se pierde, que no se pueda perder esto en nuestras vidas. Acá que podemos tomar ese ejemplo y que aquellos que son padres puedan bendecir a sus hijos. Y aquellos que son padres espirituales, aunque en esta cuarentena que hay una distancia, yo creo que los padres espirituales estamos sufriendo por nuestros hijos y aún los bendecimos dándole un mensaje, los bendecimos orando por sus vidas, y por la noche los pastores oran por su rebaño, nosotros que somos sus hijos, y oran por nuestras vidas, y es valioso esto, pero que no podemos perder esto, podemos bendecir y que podamos extender. Sabemos que estamos bendiciendo su futuro, bendiciendo aún generaciones, porque las generaciones se trata de eso, poder bendecir el futuro de nuestros hijos. Y acá Jacob justamente bendecía a las tribus. A las 12 tribus. Las 12 tribus, porque de José saca 2, pero ahí nacen las tribus de Israel. Las 12 Eran tribus las de Israel. generaciones, las familias de la fe. Empieza a verse el propósito en Abraham, Ahí ya está. que sería como un bisabuelo de ellos. Empieza a verse Comienza ese la propósito. historia de Israel. Y a veces uno quiere las cosas ya, y acá estamos viendo un propósito cumpliéndose en un bisnieto. Claro. O sea, Y porque Jacob es Israel. Exacto. Para dar un relato histórico, ¿no? Jacob es Israel. En Jacob ya comienza a formarse la gran nación de Israel. Entonces, antes de partir bendice a su familia, y ahí nacen las tribus. Es algo maravilloso, adentrarse. No alcanza una hora, queridos, pero bueno. Aparte es un tiempo algo tan rico hermoso. todo Usted esto. enriquezcase en su casa, trate de volver a leer. Amén. Sí, este Señor. pequeño versículo, leímos Hebreos 11 hasta el 21, llegamos. Amén, sí. Bueno, usted vuelva a leerlo y ahí tienen referencias bíblicas, busque la historia en el Génesis, aliméntese, si la leyó, vuelva a leerla, porque Amén. nosotros volvemos a leernos Nos y hace siempre bien. encontrás algo que te enriquece. que sigan viendo los videos que están en el canal, que nos sigan en las redes sociales, Amén, en amén. Instagram, en Facebook. INP Oficial es el usuario. Nuestra página web es www.inpquilmes.com. Ahí está también la radio, música todo el día. Podés tener la web abierta con música todo el día, usar el reproductor de la radio para escuchar canciones. Instagram tiene un versículo todos los días. Podés dejar tu mensaje, tu pedido de oración. O sea, estar conectado, que hay una caminar en fe. familia que está al servicio de cualquiera que fuera tu necesidad, ¿no? Amén. Y teníamos los calendarios también, ¿no? Que habían Claro, quedado habíamos por quedado allí. que si alguno quería, bueno, nos avisan, nos mandan un mensaje ahí y en los comentarios creo que pueden Por poner, supuesto, o bueno, sí, en se puede alguno de llegar los vía medios que digital tenemos también. para conectarse con nosotros, y muy gentilmente se lo vamos a hacer llegar, así no solamente lo ven ahí, sino lo tienen en su casa. Amén. Muy bien. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Gracias, Padre. Y Dios mediante, con este estudio seguiremos el martes que viene. Amén. Sí, Amén. Señor, te damos gracias nombre de Jesús. por todo lo que nos has permitido vivir en esta noche. Gracias por cada palabra, por cada enseñanza que has puesto en nuestro corazón.
Nuestro anhelo una vez más, Señor, y el tuyo es que pueda llegar a cada hogar, cada familia lo reciba, lo atesore y aún lo siga desarrollando para que sigan creciendo en esta fe, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús amado. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.